El diario ABC de España sigue revelando datos sobre el escándalo de lavado de dinero que salpica a directivos de la petrolera venezolana PDVSA y a figuras del chavismo. La publicación habla de 1.500 millones de dólares que habrían sido blanqueados a través de cuentas bancarias en Andorra. En su edición de hoy, el periódico denuncia cómo, según los documentos que forman parte de la investigación que realizan las autoridades de Andorra, los miembros de esta trama actuaban con absoluta impunidad en Venezuela. Entre los investigados está el hermano del actual embajador de Venezuela ante la ONU y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. El diario ABC de España reveló nuevos datos sobre los vínculos de fuertes personajes del régimen chavista con el supuesto blanqueo de dinero en la banca privada de Andorra. Pese a las indagaciones que se realizan con nombre propio, los oficialistas en Venezuela continúan evadiendo las pesquisas. Se defienden diciendo que se trata de una campaña internacional contra el chavismo. Las autoridades judiciales del Principado enviaron el pasado mes de mayo varias comisiones rogatorias a Estados Unidos y Venezuela por el caso. Y es que según las últimas revelaciones, habrían sido 1.400 millones de euros, es decir, unos 1.500 millones de dólares, los que se lavaron a través de la banca de Andorra. Desde el año 2006 y hasta finales de 2012 se han detectado operaciones financieras entre personas físicas y jurídicas que están relacionadas por las investigaciones como denominador común. Las personas físicas que participan son de nacionalidad venezolana y las sociedades utilizadas para transferir los fondos desde el extranjero al Principado de Andorra o viceversa son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas. PDVSA y sus filiales vuelven a aparecer como las compañías a través de las que se habrían dado los movimientos ilícitos de dinero. Durante la tramitación de un expediente disciplinario a la entidad, el instructor del procedimiento administrativo constata que desde BPA Service se han creado diversas sociedades instrumentales y que desde las mismas las personas investigadas efectúan ingresos en cuentas que se abren en el mismo banco a funcionarios públicos o políticos con cargos de responsabilidad dependientes de PDVSA y sus filiales. Aunque Rafael Ramírez Carreño, actual embajador de Venezuela ante la ONU y expresidente de la petrolera estatal venezolana, no aparece entre las 24 personas sobre las que se solicita información, existen dudas sobre su desconocimiento de las operaciones. El que sí aparece es su hermano Fidel Ramírez. El Principado de Andorra pidió información a Estados Unidos y Venezuela después de conocerse que el Departamento del Tesoro y la Unión Americana investigaba a la banca privada de Andorra por supuestas irregularidades. La compañía financiera fue intervenida el pasado mes de marzo. Una de las primeras comisiones rogatorias solicita especialmente datos sobre un acuerdo suscrito entre China y Venezuela en 2007. Las personas físicas y jurídicas investigadas tenían cuentas privadas en la banca, desde donde se registraban importantes movimientos económicos que carecían de justificación. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar a esta hora en Madrid a Pablo Muñoz. Él es periodista del diario ABC de España, el autor de esta investigación sobre blanqueo de dinero por parte de personajes fuertes del chavismo. Señor Muñoz, buenos días, buenas tardes ya para usted y bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, muy buenos días. Comenzar preguntándole, hablamos de 1.500 millones de dólares, un poco más de 1.500 millones de dólares, 1.400 millones de euros, los que plantea usted en este artículo del ABC, que hoy tiene una segunda parte en la que se habla de la impunidad con la que operaba esta trama de blanqueo de dinero en territorio venezolano. No estamos hablando de 100 millones de dólares, que ya sería mucho, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. ¿Cómo entender que esto sea posible en un mundo en el que hoy en día los bancos tienen tantos controles internacionales? Bueno, lo que se está haciendo y lo que se está comprobando las autoridades judiciales andorranas es que buena parte de ese dinero fluye también a través de 3 paraísos fiscales, como son Belice, las Islas Vírgenes Británicas, y luego también a través de sociedades radicadas en Panamá. Estamos hablando de un periodo de 6 años, quiero decir que es bastante tiempo, pero hay que decir además que es que están involucradas operaciones de muchísimos cientos de millones de dólares. Por lo tanto, como el volumen del dinero total que se movía era muy amplio, era muy grande, es lógico también que las comisiones, esas supuestas mordidas, esos beneficios ilícitos que supuestamente han tenido estas personas, igualmente eran muy altos, eran millonarios.
Ahora, señor Muñoz, Ruth del Salto le saluda. Llama profundamente la atención que mientras Venezuela es un país que está sumido en una profunda crisis social y económica, haya personas físicas y jurídicas que tenían cuentas privadas en la banca de Andorra, desde donde hacían importantes movimientos económicos que carecían de justificación. ¿De dónde provenía este dinero o esta mordida, como usted bien lo ha dicho? ¿Tienen información ustedes sobre eso? Bueno, aquí la Fiscalía de Andorra es absolutamente categórica. La Fiscalía de Andorra lo que dice, y lo dice en esa comisión rogatoria enviada a Venezuela, es que los fondos procedían de actividades de corrupción. Es decir, y las actividades de corrupción obviamente solo pueden ser realizadas por personas que tienen una influencia importante en el país. En este caso se ha visto que el núcleo principal se funcionaba en torno a PDVSA, a la Sociedad Estatal Petrolera Venezolana, y en torno a sus filiales, y también evidentemente había algún cargo político que también aparece en estas investigaciones. Son 47 personas sobre las que se pide información concreta y decenas también las sociedades sobre las que se pide información concreta. Señor Muñoz, no estamos hablando de un gobierno que estaba gobernando en un país hace unos años, estamos hablando de un gobierno que se mantiene en la actualidad en Venezuela, y usted lo dice, la Fiscalía en Andorra es categórica y señala directamente quiénes podrían ser los responsables como miembros del chavismo, miembros que están actualmente todavía en el gobierno. Le pregunto, ¿hasta dónde puede llegar esta investigación internacionalmente, que pueda poner quizás en entredicho la legitimidad del gobierno actual de Venezuela liderado por Nicolás Maduro? Vamos a ver, en este tipo de investigaciones es absolutamente decisivo, absolutamente clave la cooperación internacional. En este sentido, yo creo que es muy importante también el trabajo que está haciendo Estados Unidos en torno a este asunto. También hay que decir que una de las comisiones rogatorias se ha enviado a Estados Unidos. Es evidente que también España, a través de su filial Banco Madrid, tiene cosas que aportar. Y sería muy interesante porque haría que el régimen venezolano se legitimara algo. Sería interesante, insisto, en que la Fiscalía venezolana colaborase y la Policía venezolana colaborase. En definitiva, que las autoridades venezolanas colaborasen para poder aclarar definitivamente este asunto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues estamos viendo que a cada nueva información el gobierno venezolano lo único que dice es que son campañas internacionales contra su gobierno. Yo creo que sería mucho más útil, que sería mucho mejor para ese país, para su credibilidad internacional, que colaborasen con las autoridades judiciales del resto de países que están involucrados en esta importantísima investigación. Claro, Pablo, ahora ustedes como medio de comunicación ha denunciado ya en varias ocasiones irregularidades de parte del régimen chavista. Relaciones del presidente de la Asamblea Nacional con el narcotráfico, millonarias asesorías a Hugo Chávez de parte de Podemos. ¿Qué tipo de repercusiones o de seguimiento se han dado luego de estas publicaciones y de parte de quiénes? Bueno, este tipo de publicaciones evidentemente siempre tienen un gran impacto. Estamos comprobando desde ABC que evidentemente hay un impacto en España, como es natural, porque son investigaciones, insisto, que tienen una ramificación española, y estamos viendo que ha tenido un gran impacto también en el continente americano. En fin, la mejor prueba es esta entrevista que estamos manteniendo, y por supuesto también en Estados Unidos. Hay que decir que claro, el régimen chavista es un régimen, digamos que es un poco bastante emblemático sobre los populismos que están gobernando en algunos países de América Latina, de Hispanoamérica, y evidentemente este tipo de populismos que ha sido visto por la opinión pública o por un sector de la opinión pública española con cierta simpatía, ahora se comprueba, ahora estos mismos sectores de la opinión pública española comprueban que ha habido una serie, o unos indicios de que ha habido una serie importantísima de irregularidades con beneficios multimillonarios, mientras el pueblo venezolano sigue pasando por muchísimas dificultades. Señor Muñoz, rápidamente sabemos que tiene
tiene que irse, pero rápidamente le pregunto, Rafael Ramírez, el actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, quien fue presidente de PDVSA durante estos años en los cuales está siendo investigada estas irregularidades dentro de la empresa de la estatal petrolera venezolana, no aparece mencionado según lo que usted ha publicado en su artículo. Sin embargo, le pregunto, en esos documentos a los cuales usted ha tenido acceso, ¿cuál podría ser la relación? ¿Es posible que Rafael Ramírez no conociese de todas estas irregularidades dentro de PDVSA, siendo él el presidente de la empresa? Bueno, todas las fuentes que hemos consultado desde ABC nos dicen que eso es absolutamente imposible, porque no solo estamos hablando del presidente de PDVSA, estamos hablando de una persona con una influencia y un grado de información sobre todo lo que sucedía en Venezuela, en fin, enorme. Es un hombre de una influencia en ese país tremenda, y además hay que decir que varios de los implicados son familiares suyos. Aunque insisto, y está bien hecha la precisión, que en este caso concreto no se ha pedido información sobre él. No sucede lo mismo, por ejemplo, con una investigación abierta en Estados Unidos que sí señala directamente a Rafael Ramírez. En este caso no, aunque sí, insisto, es de muchos altos cargos de PDVSA y de sus filiales. Por lo tanto, una compañía como es esa, una compañía estatal de esa magnitud, dirigida por una persona de esa influencia, es absurdo, es poco creíble que ese dirigente no tuviera algún tipo de información sobre lo que estaba sucediendo. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, Pablo Muñoz, periodista del diario ABC de España. Un buen día para usted, un buen vuelo. Muchísimas gracias, igualmente.